Un tema, como les dije, Saúl y la adivina de Endor. Saúl y la adivina de Endor. ¿Quién en verdad le habló a Saúl? Si fue un demonio, si fue Dios que permitió que el profeta Samuel surgiera de los muertos, o quién en verdad fue. Muchos dicen que fue un demonio, porque Dios no permite que los muertos salgan de donde están, pero Dios es soberano y si quiere transmitir un mensaje, Él puede hacerlo como a Él le plazca. Pero por eso quiero que usted, la lectura que vamos a leer, le ponga mucha atención y medite en ella. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y fue con sus 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, capítulo 28, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo has cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: a un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl respondió entonces, entendiendo que era Samuel, humillándose el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te ha llamado, para que me declares lo que tengas que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra con grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Soberano Dios, danos la cobertura, la gracia, la sabiduría, que tu Espíritu Santo esté en mí
usando mi vasija de barro como a usted le plazca. Sea usted quebrando los yugos, quebrando las cadenas, desatando toda oposición de las tinieblas. Que tu pueblo sea un buen receptor y tenga buen oído y ponga la palabra por obra. Dios eterno, limpia los aires, limpia las mentes, los corazones, sujeta principados y potestades en Cristo Jesús, sean llevados cautivos a la obediencia de Jesucristo. La gloria es suya por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Es un tema muy contradictorio, difícil también de explicar, de enseñar, porque su palabra dice que Dios no trae ni permite a los muertos venir del lugar donde Dios los ha mandado a depositar su alma. Pero en la grandeza y soberanía de Dios, Él tiene planes o propósitos que nadie puede interferir a esos propósitos. ¿Usted qué piensa? Amén. Cuando Saúl muere, antes de morir, ¿a quién se le apareció a través de la bruja de Endor? ¿Será que fue el alma de este anciano, el profeta Samuel, o fue en sí Satanás o un demonio? ¿Qué piensa usted? Demonio. Conteste, porque es un estudio. Fue demonio. Yo pienso que fue una trampa de Satanás. Ok. Uno dice que fue el demonio, otros piensan que es una trampa de Satanás. Ya vemos más de 50 y ustedes qué piensan el resto. Un demonio. Va. Lo vamos a estudiar para ver si fue un demonio, si fue una trampa de Satanás, si fue Dios que en su soberanía lo permitió. Los brujos hay de diferentes escalafones. Hay unos que solo hacen limpias, hay otros que tienen con el poder de la mente, tienen facultad de matar a cualquiera en un ataque al corazón, etc. Y hay brujos que caminan sobre el aire, caminan en el fuego. No sé si usted los ha visto y no se queman y no les pasa nada. Y hay otros que vuelan, como que son pájaros volantes, pero eso no le garantiza a ellos que ellos tienen la verdad, porque la verdad usted y yo la tenemos, que es su palabra y es Jesucristo. Y vamos a entrar al primer consejo, al primer ejemplo, si fue en verdad una trampa, o fue en verdad un demonio, o fue directamente Satanás. Y el primer ejemplo que queremos tocar se llama el demonio que usurpa. El demonio que usurpa. Hay muchos estudiosos de las escrituras que son defensores de esta posición que usted va a oír hoy. Ellos dicen que fue un demonio. ¿Y usted qué dice? Solo una y los demás. Muchos defensores, hermano, cristianos, predicadores. Yo también caí en el error y hace como unos 15 o 20 años atrás, que yo pensaba como estos predicadores que defienden la teoría que vino un demonio y usurpó la vida o el alma del profeta Samuel. Pero hoy lo vamos a ver si en verdad fue un usurpador, un demonio que usurpó la personalidad de este gran hombre de Dios.
Y dicen estos que defienden la teoría que fue un demonio o el mismo Satanás. Un demonio o el mismo Satanás usurpó la identidad del profeta Samuel. Oiga el ejemplo. Los demonios pueden engañar a las personas al falsificar la identidad de personas muertas. ¿Es cierto eso, sí o no? Eso sí es cierto. Eso sí es cierto, porque un ejemplo, gracias a Dios que yo nunca, en mi uso de personalidad, de tener uso de razón, nunca fui físicamente donde un brujo o una bruja a consultar. Pero yo ya le he puesto el ejemplo a usted que mi madre, mi hermana mayor, Idalia, ella se enamoró de un joven adinerado en su época de su adolescencia. Y este hombre adinerado tenía otra concubina, otra amante. Entonces esta persona, al darse cuenta que este hombre amaba más a mi hermana, supuestamente ella fue donde una bruja a pagar, etcétera, y se veía la transformación demoníaca en la vida de mi hermana. 12 hombres, varones, no la podían detener, porque las agarraba como que eran hojas cualquiera y los estrellaba, hermano. Entonces mi padre biológico le tenía tanto pánico que no se acercaba. Entonces viene una mujer, una amiga, le dice: doña Catalina, yo conozco una bruja que tiene más poder que esta. Usted ya lo ha oído, la famosa con Niña Chenta de Izalco. Claro, y esta hija del diablo está en el lugar del infierno, hermano, lamentándose en el lugar de los muertos, porque la Biblia dice que el que toma el nombre de Dios en vano, Dios no lo va a tener por inocente. Usted sabe que los santeros, aunque no tengan al Dios del cielo, le hablan de Dios, pero no es el Dios que usted y yo adoramos, que usted y yo servimos, que usted y yo invocamos en los tiempos de pánico y de angustia. Esta niña Chenta, llegamos, y mi mamá, yo era el último y yo era el pasmado, porque solo yo tenía que ir porque la otra no quería, pues. Y yo, aunque no quisiera ir, yo era el último y me obligaba a que fuera. Entonces yo sí me acuerdo que cuando entramos al santuario de Satanás, de los demonios, la mujer le decía: sácame a tu muchacho porque no sé qué tiene, me estorba en la concentración que yo quiero hacer. ¿Por qué estoy introduciendo esto? Porque vamos a hablar del trabajo engañoso de los adivinos. Sabemos que Satanás le da poder, sí, pero es un poder limitado. Pero cuando usted y yo confiamos en el Dios de los cielos, el poder que usted y yo tenemos no es limitado, es verdadero, es fiel y es real. Entonces me sacó como 4 veces íbamos a la semana, y le dije a mi mamá: si me vuelve a sacar, ya no me traiga. Porque ella estaba en la sombra y yo bajo el sol, en el parque, esperando que saliera la viejita pasmada. Y fíjese, hermano, que lo tremendo es que hoy yo lo entiendo, que la mujer le estorbaba mi presencia, porque su palabra dice, no sé si usted lo ha leído, 1:5 de Jeremías, que desde el vientre de nuestra madre hemos sido santificados y hemos sido llamados a ser profetas de las naciones. Y ese llamado que usted y yo tenemos es grande, y las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús. Entonces, dice uno de estos pensadores, los demonios pudieron, ahí nos quedamos, engañar a las personas al falsificar la identidad de personas muertas. Cuando usted llega, lo primero que debe decir el santero, el adivino, el que tiene espíritu medium, esa es la palabra científica para ellos, hechiceros, etcétera. ¿A quién quieres que te invoque? ¿O a quién quieres que te haga venir? ¿O a quién quieres que te hable?
la necesidad de, yo quiero que me traigan a Eric. Entonces viene y empiezan a hacer sus invocaciones. Por eso quiero que usted ponga atención a lo que vamos a estudiar hoy, porque a esa mujer no le quedó tiempo de invocar a sus demonios. Ya nos puso en qué empezar Dios, ¿verdad? Porque somos prestos, rápido. Elías, ¿por qué cree que no contesta? Porque usted siempre me va. Mejor me gusta solo oír, dice. No, pero el estudio es para aprender. Entonces, cuando en la realidad, cuando usted paga a un chamán, a un brujo, lo que sea, que el Señor reprenda al diablo, lo primero que va a hacer es hacer sus artes mágicas. A invocar a San Caralampio, a invocar... Oiga lo que dice, búsquelo por favor. Segunda de Corintios 11:14 dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11:14, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza ¿de qué? ¿Cómo qué? O yo pregunto, ¿es un ángel de luz? No, pero él imita el evangelio de Cristo. Dele bien las palmas a Jesús. Digamos que el diablo siempre ha querido ser igual que el rey, pero no puede ser igual que el rey. Por eso es que Pablo veía en los principados, él decía, no os maravilléis cuando veáis actuar al mismo Satanás, porque él quiere aparentar que es ángel de luz, mas no lo es. Dice este otro ejemplo, póngale atención. Dios jamás utilizaría un medio satánico como lo es una divina para cumplir algún propósito. Ahí es donde yo quiero que usted se centre. Si Dios va a usar algo, Él no necesita de medios humanos. Peor si son satánicos, si son santeros, si son derramadores de sangre. Mire, hermano, por eso es que yo me admiro en el reinado de Saúl, hermano. Saúl fue tan estricto en sus principios que él dio edictos, dio leyes, que todo hombre y toda mujer que invocare a otro Dios que no fuera Jehová, Dios de los ejércitos, el tal iba a morir inmediatamente. Pero hoy en día, hermano, hoy en día los santeros, los satanistas, hoy hasta piden derecho, que las autoridades le den derecho, porque ellos también tienen derecho. Libre expresión de culto le llaman ellos. Pero la pregunta es, ¿esta gente hace bien a la sociedad o hace mal? Pero ellos piden sus derechos. Fíjese, en abril, este mes que viene, marzo y abril, aquí en Massachusetts, en Salem se llama la ciudad, ya ellos ya tienen planificado de este año hacer un evento multitudinario, ¿cómo se llama la palabra? En gran escala, para que usted me entienda. Quieren reunir aproximadamente solo en esa ciudad más de 5,000 brujos y brujas. En la ciudad de Salem libremente dicen somos brujos. Aquí en Estados Unidos, solo en esa pequeña ciudad de ese estado hay 1,600 brujos aproximadamente. Pero si hubieran reyes que hoy en día son gobiernos, que dieran leyes que eso va en contra de los beneficios morales de la sociedad, no se toleraría ni se permitiría. ¿Por qué el evangelio tiene que permitir? Porque el evangelio es para salvación, para restauración, para liberación, para sacar al hombre y a la mujer de la esclavitud, de la adicción, del pecado, del vicio, de la droga, etc. Pero los santeros, la mayoría, no hacen bien a la sociedad. Y por eso es que
que el rey Saúl, en su camino recto delante de Dios, dio esa ley que todo hombre y mujer quisiera eso, lo mataron. Pero qué bajo cayó este hombre. Hay hoy en día gente que cae baja, conociendo a un Dios real, conociendo a un Dios verdadero, conociendo a un Dios soberano. En vez de ir a Dios, van a invocar a los demonios a través de una divina. Cuando usted sale de esos lugares, en vez de salir bendecido, sale bajo maldición. ¿Por qué? Porque de Dios viene la bendición, no de los demonios. Entonces Dios se va a manifestarse para glorificar su nombre. No necesita de un medio humano o satánico. Oiga lo que dice el Deuteronomio. Y por eso es que los defensores de esta posición de que fue un demonio o Satanás el que usurpó la identidad de Samuel, a estos versículos que le estoy dando, ellos se apegan. Y después usted va a ver que no es como ellos dicen. Ya lo tiene. 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortígero, ni hechicero. Digamos que los defensores de esta teología, ellos dicen, ya ven, entonces no fue Dios, fue un demonio, fue el mismo diablo que tomó la identidad del profeta Samuel para que viniese y hablase al rey Saúl. Oiga este otro ejemplo, póngale atención porque necesito avanzar para terminar hoy. ¿Cómo podría el alma del rebelde Saúl? ¿Saúl era obediente o era desobediente? ¿Cuánto tiempo tenía que Dios ya no le hablaba a Saúl? Aproximadamente, hermanos, según la Biblia, 28 años. Él era rey, pero Dios ya no estaba con él. Hoy en día hay muchos ministerios, muchos pastores que Dios ya no está con ellos y ellos siguen siendo pastores. Y siguen diciendo, ya ven que Dios está conmigo. Miren la mega iglesia que tengo. Es que las multitudes no significan de que Dios está contigo. No, lo que Dios honra, tu fidelidad, tu santidad y tu obediencia al llamado que Dios te ha hecho. Saúl, 2 años nada más pudo caminar en obediencia. Porque a los 2 años lo mandó a la guerra con los amalecitas y no los quiso matar al rey. Entonces de ahí vino su caída. Por eso, oiga este otro consejo, este otro ejemplo. ¿Cómo podría el alma del rebelde Saúl estar en el mismo lugar con el profeta Samuel? ¿Por qué le digo eso? ¿Qué dice el verso 19? Léame, capítulo que estamos leyendo, 28, verso 19. Oiga las palabras que le habló. Gracias. Ahí es donde viene el problemita para que usted y yo no nos vayamos a confundir. Entonces, ¿quién le habló a Saúl? Y Jehová entregará a Israel también contigo. Le estaba como haciendo recordar cuando desobedeció al llamado que lo mandó a la guerra con los amalecitas. Pero para que entre y no se vaya a confundir, oiga este consejo, póngale atención para que vea que no fue un demonio. Póngale atención, oiga este consejo.
Un verdadero profeta de Dios no permitiría que alguien se postrara a sus pies para adorarlo. ¿Qué hizo cuando supuestamente se le apareció, cuando la bruja lo iba a invocar? ¿Qué hizo Saúl primero? Se postró y lo adoró. Se humilló, pues. Fíjense. Dice, él le dijo, ¿tiene la cita bíblica que hay ahí? No se le he dado, ¿verdad? Ve el 14 como dice. Ajá. Si hubiera sido 100% el anciano, no lo deja que le haga reverencia y que lo adore, que se postre. Pero mire el verso 13. Ella está conmigo, ¿va? Entramos a lo más difícil. Ahorita usted no entiende si fue en sí Satanás, un demonio, o fue Dios que lo permitió. Oiga el segundo ejemplo, para entrar al tema de lleno. El espíritu de Samuel. Los defensores de esta posición dicen que Dios permitió que Samuel regresara del mundo de los muertos para castigar la interminable rebelión del rey Saúl. Ya le dije que si Dios quiere cumplir su propósito, Él no puede usar un medio satánico. Él tiene la facultad, la soberanía para hacer que aquello surja de los muertos o de la nada y se manifieste a la humanidad de seres vivos. Dice el ejemplo, Dios permitió que Samuel regresara. ¿Por qué? Usted va a decir, no, fue un demonio. Ya lo vamos a ver, que la bruja no tuvo ni espacio para... Ayer ya lo empezamos, 13, 14. Si usted se va más para atrás, la bruja no invocó a los demonios. Solo le digo, ¿a quién quieres que yo te haga regresar de los muertos? Solo le dijo al profeta Samuel. Supuestamente a hacer sus encantamientos iba cuando de un solo se le manifestó el anciano. Entonces digamos que ella no invocó a los demonios para que dijera Rayo Macumba, Jacaranda, Changó, ven, ayúdame, auxíliame. No, esos nombres que usted acaba de oír son demonios, son principados de los aires, pero que a ellos ya los derrotó Jesús en la cruz del Calvario. Digamos que la bruja, la divina de Andor, no tuvo la facultad o el tiempo para ir a invocar a sus demonios. No lo tuvo. No sé si le va poniendo atención a lo que está leyendo. No le dio espacio. Oiga cómo dice este otro ejemplo. El escritor dice claramente que la persona que habló con Saúl fue el profeta Samuel y no un demonio. Vea lo que dice el verso 15. Y Samuel dijo, oiga, a Saúl. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿A dónde estaba Samuel? En el lugar de los muertos. En la época de los hombres del Antiguo Testamento, ya lo he explicado, se lo voy a explicar, había una antesala que Cristo nos reafirmó en el libro de Lucas. Amén, hermanos. Amén. Entonces, en el Evangelio de Lucas, el rico vio que el Lázaro, el mendigo, estaba en el seno de Abraham. Y él decía,
Padre Abraham, mándame a Lázaro, en que sea que la punta de su dedo la moje y me la venga a poner en mi lengua para que me refresque. ¿Y qué le dijo el padre Abraham? No, le dijo, porque hay una gran cima, no cima de algo chiquito, cima de montaña. Entonces le dijo, no, hay una gran cima entre tú y él, le dijo, y los de ahí no pueden pasar para acá, le dijo. Entonces aquí donde estaba Samuel era la cima de la figura del paraíso, del descanso de los justos. Y oiga cómo le dice, y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Hoy sí quería ser obediente. Fíjense, hermanos, los que estamos presentes y los que están en las redes sociales, Dios nos ha dado miles de oportunidades, miles de misericordia, y no queremos valorar esa misericordia de Dios. Pero va a venir un día que van a desear la misericordia y la fidelidad de Dios, pero va a ser demasiado tarde, porque Saúl ya sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Así hay gente que saben lo que tienen que hacer y no lo han hecho. Entonces, hermanos, Dios es perfecto y soberano. Entonces, si usted observa el verso 15, no estaba hablando un demonio con Saúl. Porque para que tal vez entre usted, ¿cree que un demonio puede hablar normal con un ser humano? No puede, a menos que entre ese demonio en la persona humana. Pero yo me acuerdo cuando la comadre Chenta entraba en éxtasis satánico, no se le entendía ni jota, porque era la misma posesión demoníaca que entraba. Entonces un hombre cuerdo, un hombre de Dios, lleno de la presencia de Dios, ese sí sabe lo que habla y con quién habla. Entonces los demonios no pueden usurpar tu cuerpo, porque es la morada de Dios. ¿Por qué Dios lo trajo del lugar de los muertos a Samuel? Repito, porque Él es soberano para cumplir sus propósitos con alguien. Nadie le puede decir no lo hagas. Uno va a decir, entonces la palabra de Dios, ¿para qué está escrita? Bueno, Él es soberano. Usted no le puede decir a Dios, ¿y por qué me hiciste tan feo? Si ya sí sos. Acuérdese que en el capítulo 15 del 1 de Samuel, no lo busque porque estamos en otro estudio, ese es rápido. Dios se le apareció a través del profeta que estaba vivo, Samuel, y le dice, el Señor te manda que vayas a pelear ¿con quién? Con los amalecitas, y no dejes a niños, animales, mujeres y hombres, no los dejes a nadie vivo. Y le dijo, está bien, porque el Señor te los ha entregado en tus manos. Y mire cómo le recuerda aquí, aclárame y dime lo que yo tengo que hacer. Él ya lo sabía, pero no lo hizo. Entonces usted no me puede decir si se cae de la gracia y anda desgraciado, destruido en vicio, en placeres, en droga, lo que sea, y de repente pone a llorar y dice, Dios me ha despreciado, me abandonó. No, Dios te llamó, Dios te eligió, Dios te limpió, y no quisiste oír la voz de Él, y mucho menos obedecer. Fíjese, ve el 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¿Qué le dijo Dios en vida con el profeta en el capítulo 15? Por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios, tu reino ha sido quitado y Jehová no estará más contigo. ¿Se lo había dicho, sí o no?
Entonces, ¿por qué se lo trajo a la memoria? Repito, no fue un demonio, fue Samuel. Yo sé que para muchos les va a ser incauto, van a decir eso es ilógico. Lea cuidadosamente todo el capítulo. Léalo con detalle, no lea la carrera, léalo con detalle. La bruja, la divina de Andor, no le quedó tiempo de hacer sus malabares, no. Solo le mencionó el nombre, y cuando ella iba a entrar en el proceso de invocar a sus demonios, de un solo se le apareció el profeta. No me va a venir usted con un cuento que murió y vino Pancho Villa y le dieron una rabadilla. Oiga el 17, y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues he aquí, él ha quitado tu reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Digamos que Dios le había avisado en vida, hermano. Y hoy se estaba como haciendo el inocente de Dios. ¿Y sabe a dónde fue el pecado más terrible de Saúl, haber consultado a una divina? Hay cristianos que dicen: Dios ya no me responde, es que Dios ya no me habla, es que Dios ya me abandonó. Voy a ir a buscar un adivino. Ese es el peor error que puedes cometer en vida. Porque toda clase de pecado Dios te lo puede perdonar. Si has violado, si has matado, si has robado, si has adulterado, si has fornicado, cualquier clase de pecado Dios te lo puede perdonar. Pero si conoces de Dios y vas donde un lugar de santero, en vida está bajo maldición. Y a muchos de esa gente Dios los deja que mueran en ese pecado. Entonces, oiga lo que dice el 18. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Le está hablando claro? Sí. Digamos que a usted y a mí, Dios nos dice: no andes por esos caminos que son caminos de muerte. No andes por ahí porque te va a ir mal. Sal de ese camino porque yo te quiero bendecir. El hombre no quiere. En su tiempo, ¡pum!, lo aprieta a Dios. Entonces entregará a Israel también contigo en manos, verso 19, que es lo que ya leímos. Y mañana estarás conmigo. Hoy yo le pregunto: ¿a dónde iba a estar Samuel y Saúl? ¿En el mismo lugar? ¿O a dónde iba a estar? Pero Samuel no estaba en el mismo lugar de los demás impíos. Ahí es donde usted tiene que discernir. Hay una antesala: los justos y los injustos, los rebeldes, pecadores, y los que viven bajo la justicia de Jehová. Cuando él le dice: hoy estarás conmigo, le estaba diciendo: va a estar al otro lado de la cima. ¿O no lo entiende? No lo entiende. Estarás conmigo tú y tus hijos, y Jehová también entregará el ejército de Israel en mano de los filisteos. Verso 20. Entonces Saúl cayó en tierra con grande con grande lamento, grande quebranto, lloro, etcétera. Tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Si usted le pone atención y sigue leyendo, dice que esa palabra a los 3 días se había cumplido. Esa profecía de un muerto que hizo traer Dios del más allá de los muertos, solo se le apareció y le dijo: tu sentencia es de aquí a 3 días, tú, tus hijos y todo el ejército van a quedar a espada. O imaginar, sería sorprendente. Y lo primero que pensábamos: un demonio salió de allá. No, en veces no son demonios, en veces Dios puede usar esos medios
para que el hombre recapacite y se arrepienta. Pero si usted le pone atención, se arrepintió Saúl. En ese verso 20, él no se arrepintió. Dice que entró con gran ira, con gran temor, con gran pavor. Pero no le dijo, perdóname. Por eso es que cuando le digo, hoy vas a estar en mi lugar, donde yo estoy, como diciendo, me vas a ver de lejos, Saulito, pero yo voy a estar en gozo más allá. Oiga el ejemplo. El profeta Samuel vino al encuentro con Saúl antes, ahí está, que la divina pudiera invocar a algún demonio. ¿Sí o no? Sí. Hoy lo vamos a ver con la Biblia, porque ya no, yo no le voy a hablar lo que yo me imagino, lo que yo pienso, no, lo vamos a ver con la palabra de Dios. Digamos que Samuel y Saúl, se encontraron, el muerto con el vivo. Hoy yo pregunto, ¿usted está muerto o está vivo? ¿Se le apareció un muerto o un vivo? ¡Qué silencio! Ve el verso 11 de ese mismo libro que estamos leyendo, por favor. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Respondió, hazme venir al profeta Samuel. Vea la parte A del verso 12, como dice, y viendo la mujer a Samuel, aparece ahí, clamó. ¿A quién clamó? No invocó a los demonios, ¿sí o no? No invocó a ningún demonio que tenía a su servicio. Ella clamó, pero de asustada, al ver que cuando ella le oye el nombre del profeta Samuel, antes de que ella fuera al refugio de los demonios, se le apareció aquel hombre y clamó, pero no clamó a los demonios, sino le dijo, Saúl, ¿qué me has hecho? Al que yo veo es como uno de los dioses. Si usted le pone atención, con B de minúscula, porque veía en este anciano una gloria radiante que salía de él. Pero ella no clamó, le dijo, Baal, Belzebú, ¿a dónde estás, Astarot? Que no te veo, hazme venir a Samuel. No, antes de que ella fuera a invocar esas maldiciones, el soberano Dios hizo que de los muertos se levantara el profeta Samuel y le hablase directamente al rebelde Saúl. Alabamos a Dios. Entonces es algo, si usted le pone sazón, le pone mente, no fue ni Satanás ni fue un demonio, sino fue el mismo Dios. Amén. Sí, amén. Oiga este consejo. La divina se llevó un gran susto, por eso es que ella clamó, pero repito, no a su demonio, clamó afligida, desesperada, y le dijo, ¿qué me has hecho, hombre? Le dijo. No sé si me doy a entender, pero eso da a entender. Oiga, la divina se llevó un gran susto cuando vio venir a un ser que nunca antes había visto. Porque si usted no lo sabe, Samuel en vida no conoció a esta bruja, porque en esa época, dice la Biblia, si usted lee capítulos más para abajo, los brujos ya no estaban en las ciudades, estaban en las montañas por la ley que Saúl había dado. Hoy no, hoy ya no están en las montañas, hoy están dentro de la ciudad y habitan con nosotros estos hijos del diablo, hermano. ¿Sí o no? Y usted, hasta si es posible, come con ellos, les da la mano y usted ni cuenta se da que son santeros. Pero ellos sí saben que usted y yo somos hijos del príncipe de los pastores. Somos hijos de un Dios soberano. Ellos sí lo saben. Pero porque no vivimos el santo evangelio de Dios, ellos no nos tienen respeto, hermano. Pero a estos hombres les tenían miedo. Amén, hermanitos. Oiga el verso
que leemos siempre el capítulo 28, verso 12, por parte A, viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. ¿Por qué? Porque tuvo gran miedo, gran susto. Y dice, cuando la espirituista vio a Samuel, pegó un gran grito, pero no clamor de demonios. Entonces los que apoyan la teoría que dicen que fue un demonio o el mismo Satanás que tomó la persona de Samuel, erráticamente se equivocaron. Yo me equivoqué de hace, le digo, unos 15 o 20 años quizás atrás. Quizás yo pensaba de la misma manera, pero ya meditando, leyendo con detalle, entonces quiere decir que no fue un demonio ni el mismo diablo, fue la soberanía de Dios que se manifestó. Y fíjense, ¿por qué pegó el gran grito la divina? Al ver a ese personaje que nunca había visto. Pero cuando lo vio apareció Samuel y lanzó un fuerte grito, como diciendo: ¿quién eres? Dioses de los extranjeros, le dijo. Amén. Oiga como dice el verso 14. Oiga el ejemplo y después lee el versículo. Samuel regresó en su manto, posiblemente para recordarle a Saúl la inevitable pérdida de su reino. Saúl le dijo: ¿cuál es su forma? Entonces, ¿quién estaba hablando ahí? ¿La bruja o el rey Saúl? Oiga, la bruja no opinaba, no pensaba, no hablaba, porque no tenía palabras. No sé si me doy a entender. Digamos que ella, al ver la imagen de aquel anciano, ella se quedó pasmada, como decimos, sin palabras. Yo creo que quedó, si era morena, se hizo payula blanca, porque ha de haber sentido la misma presión de la muerte. Pero ahí es donde Dios, en su infinita misericordia, hermano, para cumplir un propósito, al mismo diablo Dios va a usar para manifestar su grandeza sobre alguien que quiere salvar. Y él le dijo: ¿cómo es su forma? Y ella le respondió: un hombre anciano y viene cubierto con un manto. ¿Por qué? Porque los profetas en esa época, hermano, no andaban como nosotros, de traje, bien presentables, altivos, orgullosos. No, eran bien humildes y extremadamente pobres. Porque en la pobreza física, la excelencia del Altísimo se manifiesta. Pero si nosotros somos de saco, petulante, pavos reales, la gloria de Dios no se mueve. Entonces, el Samuel llegó como era en vida, cubierto su cabecita con su velo. Entonces, este no es más que Samuel, dijo, porque ya sabía su personalidad cómo era. O yo pregunto: ¿tú sabes cómo es la personalidad del Dios que te ha llamado? ¿Por qué entras en rebeldía? ¿Por qué entras en rebeldía? Si conociera la personalidad del Dios que está contigo, el que te ha llamado y el que te guarda y te guía, cambiaríamos. No fuéramos iguales, actuáramos como hombres de Dios y como mujeres de Dios. Que cuando viéramos la tempestad, usted se mantuviera y dijera: bueno, si el Dios de Samuel es soberano y me hizo venir de los muertos, ¿por qué no me va a dar la victoria en este proceso? Y esa es la certeza que Saúl esperaba, que Dios le diera otra palabra a la que le había dado 28 años atrás, y no le cambió el mensaje. ¿Por qué me llamas? Si tú sabes que Dios ya no está contigo, si tu reino ya fue quitado, tú ya lo sabes que fue dado a tu compañero David, tú ya lo sabes lo que tendrías que hacer. ¿Por qué me consultas hoy? Se lo acabó. Él esperaba que le dijera: ¿sabes qué? Jehová se ha arrepentido. Dios
Señores, nunca se arrepiente de lo que ha establecido en su palabra. Le duele en su corazón cuando ve que el hombre, en vez de buscarlo, en vez de arrepentirse, va contigo al mal y al pecado. Eso sí le duele, pero no se arrepiente de los juicios que Él tiene para la humanidad. Son cosas muy diferentes, hermano. Lo culminó, se lo acabó, se lo humilló más. Y eso fue lo duro para él, porque no se esperaba eso. Oiga, en 1 Samuel le recordó en vida lo que él le había dicho. Verso 26. 1 Samuel 15:26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Busque la Biblia, niño chulo, no se hagan. Oiga, hermano, oiga, usted por eso es que no aprende, no crece, porque no abre la Biblia, ni aquí, mucho menos en su casa. No sean haraganes, no sean rebeldes. Si es cierto que no me bajo por reverencia y respeto, porque hoy me subió arriba Dios, pero yo de aquí los chequeo cuando usted ojea. Quiere crecer y no ser cucaracha, aprenda a obedecer y a leer la palabra de Dios. Oiga el verso 27, léemelo, niño chulo. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Cuando dice rasgó, dice que se rompió. Y la palabra romper en el original es: se destruyó tu reino, se acabó. Digamos que Samuel le da la profecía en vida, da la vuelta y se va. Saúl ya sabía que ese dictamen de Dios era de juicio. Y él, en vez de humillarse, repito, fíjense, 2 veces no se humilló, ni aquí ni cuando fue donde la bruja. Porque él, cuando oye la voz de Samuel ya venir de los muertos, él, en vez de humillarse, él no hizo eso. Ya lo leímos que no lo hizo. Se postró y adoró ¿a quién? A Samuel, pero no a Dios. No le pidió perdón a Dios. Y aquí lo mismo hizo. Se le tira encima y aquel anciano iba bravo, como muchos. Yo me enojo con muchos de ustedes. Y usted no me quita el pantalón porque está bien amarrado, pero si no lo tengo consigo me deja pelado. Fíjese, entonces a él se le rompió el velo que llevaba en 2. Su reino se le había quitado. A usted y a mí, hermano, gracias a Dios hemos sido más infieles quizás que Saúl, pero por el pacto nuevo de la fe en el Hijo de Dios, aunque usted y yo seamos desagradecidos, desobedientes, rebeldes, pero si venimos a Dios y le pedimos perdón, Dios nos perdona y nos levanta y nos exalta de nuevo. ¿Por qué? Porque Él dice que Él honra a los que le honran. Entonces es bien difícil entender. Oiga el verso 28 de ese mismo capítulo 15. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Allá sí, ya muerto, sí le dijo a David. ¿Sabe por qué en vida no le dijo que era David? Porque dice la Biblia, si usted sigue leyendo, tenía miedo que Saúl, endemoniado, lo matara. Porque un loco sin Dios es loco, hermano. Pero un hombre con Dios piensa diferente y actúa diferente. Entonces dijo: si le digo que Dios me manda a levantar a David, ese joven de las ovejas, me va a matar, mejor le digo que voy a ofrecer sacrificio a Jehová. Lógica, sabiduría. Entonces esas son las grandes diferencias. En que usted y yo sabemos que el propósito de Dios, si va a levantar a alguien de los muertos, Él lo puede hacer y nadie le puede decir no lo hagas. Entonces ya se dio cuenta que no fueron los demonios ni Satanás que trajo, usurpó el nombre
o la persona de Samuel, ¿sí o no? Ya vio que no fue ellos, fue Dios mismo para cumplir el propósito en la vida de este hombre. Oiga este ejemplo. La profecía de Samuel se cumplió al pie de la letra. ¿Por qué se cumplió? ¿Por qué se cumplió la profecía al pie de la letra? Le voy a dar dos ejemplos para que usted lo capte y lo reciba. Si hubieran sido los demonios, ¿se hubiera cumplido la profecía de aquel hombre de Dios? ¿Por qué? Porque no era Dios hablando. Aunque el diablo quiere imitar, ya lo vimos, 11:14 de 2 de Corintios, se acuerda que ya lo leímos. El diablo quiere usurpar el nombre de Dios y quiere ser igual a Dios, imitar a la persona de Dios, pero no puede ser. Él habla, pero no se cumple. Mas Dios, cuando habla, téngale cuidado, porque lo que Dios habla, bien cumplimiento tiene esa palabra que sale de sus siervos y sus siervas, que se santifican para Dios. Entonces son muy diferentes. Entonces, la profecía de Samuel se cumplió al pie de la letra porque no fue un demonio el que le dio, sino el mismo profeta. Usted va a decir, pastor, quedé otra vez confundido. Ve el verso 17, hoy vuelvas capítulo 28, perdón, de 2 de Samuel, 1 de Samuel, perdón. ¿Ya lo tiene? Léalo por favor, duro. ¿Qué decía en el verso 26? Ella no le dijo David, ya oyó por qué, pero aquí sí ya, porque ya era un cuerpo que había pasado de lo físico a lo sobrenatural. Él con facultad le dijo, hoy ya no es tu reino, hoy he dado a David, tu compañero, le dijo. Amén, hermanos. Amén. Entonces dice que el verso que sigue, como tú no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios y no cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Qué le había hecho? Juicio, muerte. Y cuando Dios dice eso lo hace, no hay quien lo detenga. Y se me viene algo que quizás usted vio por los medios de televisión. Brasil acaba de hacer el famoso carnaval, hombres y mujeres semidesnudos, etc. No sé si lo ha visto. Y hubo uno que se puso la personalidad de Satanás y empezó a retar y a menospreciar y a discriminar a Dios y a Cristo. No sé si usted lo ha visto. Eso salió en los medios seculares de la noticia, en YouTube, etc. ¿A los cuantos días Dios empezó a disciplinar esa nación? Hermano, con Dios no se meta, amigo. Si usted es enemigo de los cristianos evangélicos, sea con nosotros, pero con el Dios que nos llamó, tenga cuidado, porque hay de aquel que quiera usurpar o menospreciar o discriminar a Dios. Dios es Dios y fuera de él no hay pensante. Gente quizás inocente que no se metieron en esa cosa, sufrieron el juicio y la ira de Dios. Entonces hay que tener un especial cuidado. Dice el verso 19, y Jehová entregará a Israel, ya lo leímos, porque se los recuerdo para que ya digan, pues ya no fue un demonio, ya no fue ni Satanás, fue la soberanía de Dios, ya tiene que meterse eso. Porque yo digo, yo me equivoqué. Y yo hablaba con el que ya va a ser pastor y le decía, y le hice la pregunta a él y me dijo, un demonio, me dijo. Elías, vos estás igual que yo cuando yo estaba confundido. ¿Por qué? Lee con cuidado, con despacio. Toda la noche no voy a dormir. Pero eso es bueno porque cuando hay interés de aprender y conocer más, eso le agrada a Dios. Y fíjese el verso 19, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos
y mañana estarás conmigo tú, tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Oye el verso, el ejemplo. Saúl perdió su fuerza. ¿Por qué perdió su fuerza? ¿Por qué perdió su fuerza Saúl? La Biblia dice que porque no había comido. La Biblia dice que porque no había bebido agua. Entonces, un ejemplo, cuando Dios te llama a ciertos días de consagración a Él, ayunos, etcétera, tu cuerpo se va a debilitar, pero tu espíritu, tu alma se va a fortalecer. Son cosas diferentes. Pero Saúl estaba debilitado. Y dice porque el día de su muerte se había llegado, sino porque, porque murió teniendo a Dios como su enemigo. Por eso les repito a los presentes, a los que nos siguen por las redes sociales, mi consejo sabio: tenga de amigo a Dios. Porque si usted no tiene de enemigo a Dios, tenga cuidado, porque las consecuencias son garrafales contra usted de parte de Dios, y nadie lo podrá auxiliar, nadie lo podrá ayudar, nadie le podrá extender la mano, porque al que tiene de enemigo a Dios es muerte súbita, es total, muerte total. Y ahí es donde me imagino que ese era el dolor que lo invadía a Saúl, que sabía que su muerte se aproximaba y que tenía a su Dios como su enemigo. ¿Por qué se hizo enemigo Saúl de Dios? ¿O Dios de Saúl? ¿Por qué se hizo enemigo? Por desobediente. Entonces ya no actúe como niño caprichoso. Sí, ya no actúe como niño caprichoso. Yo le presento lo que yo soy. Se lo presento aquí, se lo presento cuando estamos fuera de las prédicas. Yo le presento lo que soy. Lo que a mí no me gusta es un solo, me lo digo. Y no ando mandando a la comadre Chen y al compadre Tomás. No, yo. Amén, hermanos. Amén. Y oiga qué hermoso. Capítulo 28, verso 16. Tenía de enemigo a Dios. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me has preguntado? Le vuelvo a repetir lo del capítulo 15 de 1 Samuel, porque Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer. ¿Por qué me consultas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? El verso 20, parte B. Entonces Saúl cayó a tierra. Oiga, no se humilló. Quiero que ponga atención en ese versículo. ¿Se arrepintió Saúl ahí, sí o no? Oiga lo que dice, póngale atención. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba. No dice que le pidió perdón a Dios por haber ido a consultar a la bruja, por haber ido a inquietar al profeta que ya estaba descansando, hermano. Cuando usted cometa un pecado de muerte, no vaya a los hombres, no vaya a los ministros, no vaya a los pastores, vaya directamente a Dios. Porque los hombres lo vamos a juzgar, lo vamos a acabar si es posible, porque no tenemos la plena conciencia y la sabiduría perfecta de Dios, y lo podemos acusar y condenar. Pero si usted va directo a Dios, ese Dios se puede volver a tener misericordia de usted. No importa lo que usted haya hecho, vaya a Dios, reconozca su falta, su pecado, y dígale a Dios: perdóname porque te fallé. Fui a un lugar que no era apropiado de parte tuya. Pero este hombre no hizo eso. ¿O sí lo hizo? El que me diga que sí, lo mando de un solo para. Sí, porque nadie, aquí no dice que se arrepintió. ¿Lo hubiera perdonado Dios? Sí, lo perdona. Aunque le había fallado muchas veces, pero si él se arrepiente, Dios lo perdona. Pero así es la vida. Dice este ejemplo para ir terminando. Tengo 40 minutos todavía.
Saúl, oiga, jamás se arrepintió de sus pecados. Su constante rebelión lo llevó a la perdición. Levítico, vean, búsquenlo por favor, 26. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. A toda la sociedad en general, no importa donde usted vaya a escuchar este mensaje de restauración, de salvación, si en su corazón ha venido la inquietud de ir a consultar a un adivino, a un brujo, a un chamán, un santero, un hechicero, encantador, como se llame, recapacite, reflexione, porque cualquiera que haga eso, Dios estará contra usted. El Dios que le ha dado hasta el día de hoy vida, misericordia, lo ha protegido de tantos peligros. Pero cuando usted tome en su corazón, en su necio corazón, de ir a un lugar de esto, sepa que Dios lo arrojó, lo desechó y lo abandonó. Léalo por favor en casa. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores, pusiere oídos, y a adivinos para prostituirse. Oiga cómo ve Dios a esa persona, como una persona que se prostituye contra él, que se prostituirse tras de ellos, yo, dice el Señor, pondré mi rostro. Quiere decir, se va a volver contra usted. Contra la tal persona la cortaré. Oiga, no le dará misericordia, no le va a dar otra chance, otra oportunidad. Lo va a cortar de entre el pueblo. Por eso es que Dios cortó a Saúl, porque era el ungido de Dios y quebrantó su palabra, su llamado, y pecó contra Dios en ir a la adivina de Andor. Tenga mucho cuidado. Hoy hay brujería, santería, hechicería, habidos y por haber, pero eso es viejísimo. ¿Quedará sin juicio de parte de Dios? No, señores. Tarde o temprano Dios traerá juicio sobre los encantadores, sobre los adivinos, sobre los brujos, sobre los hechiceros. Lo que usted invocare, Dios estará en contra de usted. Alabado sea Dios. A usted lo único que le queda es arrepentirse, salir de esa falsedad, de esa mentira, de esa maldición, y venir a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esa es su puerta de salvación. Ve Ezequiel 14:7, por favor. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros, oiga, metió a los israelitas y a los gentiles a esta promesa, que moran en Israel, que se hubiesen apartado de andar en pos de mí, en desobediencia y en pecado, y hubiere puesto sus ídolos. Oiga dónde están los ídolos. Hoy ya no están en las paredes. Hoy el humano la tiene en su corazón. ¿Y qué va a hacer Dios con los que tienen esa maldición de la idolatría en su corazón? Y he establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por sí mismo. ¿Qué hizo Dios? Levantó a Samuel, hermano. No fue un demonio. Oiga, yo de mí mismo, yo hablaré, yo levantaré. Entonces digamos que Dios, repito, un hermoso tema, que Dios en su propósito, Él hace
lo que tiene planificado hacer. Y nadie le puede decir no lo hagas. Él es Dios de lejos como de cerca. Alabado sea Dios. Y termino con este ejemplo. Dios, oiga, este ejemplo está bonito. Dios permitió que Samuel regresara del mundo de los muertos para castigar interminablemente la rebeldía del rey Saúl. ¿Lo podrá hacer Dios hoy en día? Lo puede hacer, señores. Si usted actúa como Saúl, su rebeldía tarde o temprano Dios la va a ejecutar y lo va a castigar y lo va a corregir. Dios lo puede hacer, Él es Dios. Nosotros somos creación de Él. Yo veo cómo Dios hoy en día sacude toda la faz de la tierra. Y no hay nadie que le diga, no lo hagas, detente, nos estamos ahogando, nos estamos muriendo de tanto frío. Dice Dios, yo soy Dios y yo hago con mi creación como a mí me place. El propósito que Dios mueve todo eso es para que usted y yo, que estamos todavía libres de todo eso, libres de esa disciplina, que nos volvamos a Dios y nos pongamos a cuentas. Cierra sus ojitos y oramos. Amado Dios que estás en los cielos, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, tus piedades. Te pido en el nombre maravilloso de Jesús que esta palabra, este consejo, este estudio abra el entendimiento. Sabemos, Señor, que tú eres soberano y los propósitos tuyos nadie los puede estorbar ni detener. Dios, que tu pueblo adquiera sabiduría, conocimiento y obediencia, que ponga tu palabra en práctica. Señor, fortalécenos, límpianos, renuévanos y restáuranos. En Cristo, Señor nuestro, te lo pedimos y te damos muchas gracias por siempre. La gloria es tuya. Amén y amén. ¿Qué aprendió?